¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Omicron. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC por sus siglas en inglés, pronostican, escuche usted bien, porque esta es una cifra que realmente lo deja helado a uno, pronostican más de 62,000 muertes por coronavirus en las próximas 4 semanas, en menos de un mes, lo que podría significar un promedio de 2,624 muertes al día. Entre tanto, la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 842,000 muertes por coronavirus desde que empezó la pandemia. También se prevé que las hospitalizaciones aumenten por 8ª semana consecutiva. El Departamento de Salud y Servicios Humanos contabiliza más de 145,900 ingresados con COVID-19 y preocupa mucho, especialmente que más de 57,000 empleados de hogares para ancianos se infectaron la semana pasada. Esas son las cifras duras, pero tal vez el dato que más ha llamado la atención es que en California los trabajadores de la salud que den positivo al coronavirus, pero sean asintomáticos, pueden regresar de inmediato a su puesto de trabajo de acuerdo con las directrices más recientes del Departamento de Salud del Estado. Sí, lo escuchó usted bien, pueden estar enfermos, pueden ser contagiosos, pero si no presentan síntomas, pueden regresar a trabajar. Vamos en directo hasta Los Ángeles con Jacqueline Hurtado. Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. ¿Por qué se ha tomado esta medida? Supongo que no todo el mundo está contento, ¿no? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Rafael? Así es. La razón por que el Departamento de Salud de California tomó esta decisión, ellos han dicho, es porque muchos de estos hospitales han llegado a su máxima capacidad y también no hay el suficiente personal para atender todos estos pacientes que están llegando al hospital. También añadieron que esta nueva directriz que está vigente desde ahora hasta el 1 de febrero es para tratar de mantener el mayor número de empleados en sus puestos, por si ese número empieza a aumentar, hay suficiente personal médico para atender a las personas. Sin embargo, ellos han enfatizado que antes que cualquier hospital o clínica pueda hacer esto, tienen que agotar todos los recursos, todas las medidas para poder implementar esto. Sin embargo, te comento que nosotros hemos hablado con varias personas que trabajan en el sector médico, como es la Asociación de Enfermeras del Sur de California, que representa a cientos de miles de trabajadores. Dicen que ellos no están de acuerdo con esa decisión que se ha tomado, que hay otras medidas que pueden tomar antes de dejar que los empleados que están infectados con el coronavirus y estén asintomáticos puedan regresar, porque dicen que esto es un serio problema, no solo para ellos, sino también para las personas que están buscando ayuda médica. Hay que escuchar qué es lo que ha dicho la Asociación de Enfermeras aquí de California. Con esta nueva decisión, si vas a un hospital a una visita de rutina, puede ser que te registre una secretaria que es positiva al virus, puede que tus signos vitales sean tomados por una enfermera que está contagiada y puede que el médico que te atienda también sea positivo. Debería haber un control más estricto de los visitantes, deberían eliminar procedimientos que no son críticos, eliminar cirugías optativas y suspender visitas en persona. Y te comento, Rafael, que debido a esta escasez de personal y también de que muchos de estos empleados que están atendiendo a pacientes con coronavirus, también ellos se han infectado y es por eso que no hay suficiente personal, no solo aquí en el sur de California, sino a lo largo y ancho de California y a través del país. Sin embargo, te comento que hablamos con el director de una clínica aquí en Los Ángeles, que él dijo que ellos no van a tomar esas medidas, no van a seguir esta nueva directriz porque ellos tienen miedo que los pacientes que estén llegando a su clínica por otras razones sean infectados. Pero hay que escuchar qué es lo que nos comentó el doctor Edgar Chávez.
Este nuevo cambio de regresar a los trabajadores médicos al trabajo, aún así están infectados del COVID-19, es un poquito riesgoso, especialmente en las clínicas donde es posible que tengamos más infecciones, ya sea de otros trabajadores, potencialmente trabajadores que tienen condiciones médicas que los pongan a alto riesgo y especialmente a los pacientes. Entonces, en nuestra clínica, ahorita no tenemos una escasez tan grande de personal que está fuera a causa de COVID, entonces no vamos a implementar estas nuevas reglas porque para nosotros es un riesgo más alto que el beneficio que nos da. Y te comento, Rafael, que nosotros nos hemos comunicado con varios hospitales aquí en el sur de California para preguntarles si ellos ya implementaron esta nueva directriz. Y te comento que ellos han dicho que no, que ellos van a seguir las medidas que ha implementado la oficina, el departamento de la CDC, porque dicen que ellos quieren que sus empleados se queden en casa aislados y no vengan a contagiar a otros empleados. Entonces, varios hospitales dicen que todavía no han tomado esa decisión. También otro sector que se está viendo afectado, Rafael, aquí es el sector público. El jefe de policía del departamento de Los Ángeles anunció que se encuentran más de 800 oficiales y empleados del departamento de policía de Los Ángeles fuera porque han dado positivo al COVID-19. Ha dicho que esto no va a afectar sino al departamento de policía, sino ellos están tratando de ver cómo pueden mejorar los servicios o qué es lo que pueden hacer. Así que estamos viendo ese problema también en el departamento de policía y vamos a ver qué es lo que sucede aquí en los próximos días en California en cuanto al aumento de hospitalizaciones y también el aumento de estos contagios. También la directora del Departamento de Salud aquí del Condado de Los Ángeles ha dicho y le está pidiendo a los residentes que si no tienen que hacer actividades esenciales, que lo eviten porque las próximas 2 semanas van a ser cruciales y quieren tratar de mantener y eliminar la propagación de más casos de coronavirus, Rafael. Sí, estaba viendo esa cifra que mencionas de los 800 oficiales de la policía y empleados del departamento, de un total de 13,000. Bueno, son demasiados. Es increíble la forma como ha golpeado esta pandemia al departamento. Jacqueline Hurtado, reportando en vivo desde Los Ángeles. Te lo agradezco muchísimo y muy buenas noches, Jacqueline. Gracias, buenas noches, hasta luego. Y bien, Omicron ha llegado a casi todas partes. La variante está presente en al menos 166 países y territorios, de los cuales 42 están en nuestra región. La Organización Panamericana de la Salud informó que en lo que va del año, la región registra un aumento del 250% en los casos de coronavirus detectados en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los niveles de contagio actuales no se habían visto nunca. En la primera semana de 2021 se reportaban unos 2.400.000 contagios, mientras que en la primera semana de este año se reportaron 6 millones de casos. Y de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, este miércoles, México registró la mayor cifra de casos diarios en los 22 meses de pandemia. Más de 44,180 casos en un día. Cifras también elevadas reporta el Ministerio de Salud de Perú, en donde se contabilizaron más de 24,400 casos, batiendo su propio récord por tercera vez en los últimos 5 días. Y por segundo día consecutivo, República Dominicana registra récord de casos con más de 7,400 contagios en 24 horas. La tasa de positividad fue superior al 38%. En medio del avance de Omicron, Paraguay actualizó sus protocolos de cuarentena y aislamiento para los contagiados confirmados con esquema de vacunación completo y síntomas. El aislamiento será de 1 semana, mientras que en los casos confirmados sin vacunación se extiende 10 días. Las autoridades de Uruguay comenzaron a vacunar este miércoles a los menores de entre 5 y 11 años. Se estima que el 76% de la población ya ha recibido el esquema de vacunación completo. Y siguiendo su tónica habitual, el presidente Jair Bolsonaro le dio la bienvenida a Omicron a Brasil. En una entrevista, el primer mandatario minimizó la amenaza de la variante, al mismo tiempo que criticó a otros líderes por implementar
nuevas restricciones. Escuchemos. Agora, Omicron, que ya se ha extendido por todo el mundo, como dice la gente que realmente lo entiende, tiene una capacidad de propagación muy grande, pero con una letalidad muy baja. Incluso dicen que el virus podría actuar como vacuna. Algunas personas estudiosas y serias, y no vinculadas a las farmacéuticas, dicen que Omicron es bienvenida y puede, de hecho, ser una señal del fin de la pandemia. Y en medio de ese avance imparable de Omicron, todavía no se conoce con certeza los efectos de la variante sobre los menores, pero lo cierto es que estamos viendo un aumento en el número de contagios entre los más pequeños. Por ejemplo, en Estados Unidos, las hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 alcanzaron hace poco un máximo pandémico, 5.018 niños ingresados, muy por encima del pico de la ola impulsada por la variante Delta. Y la semana pasada se reportaron más de 580,000 contagios entre menores. ¿Escuchó usted bien? 580,000 contagios entre menores. Una cifra realmente preocupante, sobre todo considerando en el momento en el que estamos. 78% más esta cifra que la semana anterior. Estas son las cifras, pero no hay consenso sobre cuánto afecta realmente el virus a los niños. Algunos expertos dicen que las personas deben dejar de pensar que los menores están mejor protegidos frente al virus porque hay evidencia de lo contrario, mientras que otros defienden que es seguro que los niños sigan haciendo vida normal. Sobre esta controversia y otros temas, hablo con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida al doctor Juan Tapia Mendoza, fundador y presidente del Centro de Pediatría 2000 en el Alto Manhattan, en Nueva York. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le comento de entrada, yo me puse la vacuna contra el COVID-19 a la primera oportunidad, ya tengo hasta la de refuerzo, pero como padre, creo que hablo por mucha gente cuando digo que realmente tengo muchas dudas todavía sobre si debo vacunar a mis hijos o no. Y doctor, para empezar le pregunto, ¿qué le diría usted a los padres? ¿Deben o no deben vacunar a sus hijos? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por invitarnos, pero quiero destacar que estamos en una situación muy precaria, no solamente aquí en la ciudad de Nueva York, pero en todos los Estados Unidos. Aunque ya tenemos la vacuna de la esperanza y está llegando a nuestra población más joven, que son los niños entre 5 y 11 años de edad, y pronto llegará a los niños menores de 5 años, es importante destacar que los niños sí se enferman por el COVID-19. Y desde el inicio de la pandemia se han reportado más de 8.5 millones de casos. Y en las últimas semanas hemos visto 600,000 casos, nuevos casos de COVID-19 solamente en la última semana. Y esto significa que los niños sí se enferman. Y una de las razones que usted debe de vacunar a sus niños es que más del 90% de los niños que hoy día están hospitalizados son aquellos niños mayores de entre 5 y 11 años de edad que aún no se han vacunado, o los niños menores de 5 años que todavía no califican para la vacuna. Y esto es un dato muy importante que señala que las vacunas para el COVID-19 sí son efectivas para prevenir las infecciones de los niños. Ciertamente, doctor. Hay una cifra que me llama la atención en cuanto a la tasa de mortalidad que tiene el COVID-19 entre los menores de edad. Estaba viendo que en Estados Unidos hay unos 73 millones de menores de 18 años, es decir, entre 0 y 17 años. Y según los CDC, han muerto 2.523 niños de COVID-19 en lo que va de la pandemia. Eso significa que la mortalidad por el COVID-19 entre esa población de 0 a 17 años es de 34 milésimas de un 1%, doctor. Si la tasa de mortalidad es tan baja, y considerando que hay otras enfermedades con tasas más altas, ¿por qué considera usted necesario que los padres le digan sí a la vacuna? Es importante que vacunemos a nuestros niños, ya que para erradicar esta pandemia, o no para erradicarla, pero para tenerla bajo control y poder regresar a algo que simile la vida normal antes de la pandemia, es necesario que todas las personas elegibles para la vacuna se vacunen. Y aunque la gran mayoría de los niños no se infectan gravemente,
sí, los niños fallecen y también los niños pueden llevar la enfermedad a sus hogares, hogares donde tenemos, en muchos casos, tenemos varias generaciones de una misma familia viviendo en situaciones de hacinamiento. Tenemos 10 personas viviendo en un apartamento de 1 o 2 habitaciones con un solo baño y con adultos, nuestros abuelos, nuestros padres, que sabemos que en nuestras comunidades hay una alta incidencia de diabetes, de asma, de enfermedades del corazón, de cáncer y otras enfermedades que lo hacen más vulnerables. Y sabemos que los niños son una fuente importante de traer la enfermedad a los hogares y afectar nuestras familias vulnerables. Pero también es importante que los niños se vacunen, Sí. ya que en la escuela también se puede contagiar. Y gracias que la mayoría de los maestros están vacunados, al igual que la gran mayoría del todo personal que tiene contactos con los niños. Doctor. Así que, ¿sí? Sí, dígame, termine su pensamiento, por favor. Sí, así es que para terminar con la pandemia o para controlarla, es importante vacunar a los niños. Y sabemos que muchos de los niños de nuestra comunidad sufren las mismas enfermedades que los adultos. Tenemos niños que están predispuestos a enfermedad grave por el coronavirus, ya que padecen de asma incontrolable. Tenemos niños de sobrepeso, niños con presión arterial alta, con el colesterol. Y con asma, ¿no, doctor? Diabetes. Asma es la principal causa de enfermedad y de morbilidad en barrios predominantemente latinos, afroamericanos y de color, como es el sur del Bronx y otras comunidades. ¿Es diferente, doctor, la vacuna contra el COVID-19 que recibe un adulto a la que recibe un niño? ¿Solamente cambia la dosis? ¿De qué estamos hablando? Sí, lo que cambia es la dosis de la vacuna. Los niños reciben una fracción de la vacuna que reciben los niños menores de 12 años de edad. Pero es la misma composición, y para que los médicos no tengan confusión, la vacuna para los niños menores de 11 años viene en empaques diferentes y la preparación es diferente para que no sucedan accidentes que se vacune un niño con una dosis de adulto o de niños mayores de 12 años. Pero en sí es la misma vacuna, y aunque es dosis un poco menor, los efectos secundarios, luego de administrar millones y millones de dosis a niños menores, son muy similares a los de adultos, que es principalmente dolor en el lugar de la administración de la vacuna, puede haber cansancio, un poco de fiebre, pero estos síntomas suelen desaparecer en 1 o 2 días luego de vacunarse. Sí, bien, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Le cuento de paso, doctor, que mi hijo de 9 años tiene su cita para el sábado, así que es la primera vacuna. Le confieso que me siento nervioso, pero bueno, estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con la ciencia y vamos a seguir adelante. Así que le agradezco su tiempo, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. El doctor Juan Tapia Mendoza, fundador y presidente del Centro de Pediatría 2000 en el Alto Manhattan, en Nueva York. Y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesCNN, también en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, usando la etiqueta de esta noche, numeral Conclu Omicron. Marcamos la primera pausa del programa y al volver a conclusiones, reaparece AMLO, el presidente de México, da su conferencia matutina desde su despacho y dice que tiene ardor en la garganta y un poco de dolor en el cuerpo 2 días después de haber dado positivo al COVID-19. Y más adelante, un estado mexicano empezará a exigir comprobante de vacunación o prueba negativa PCR para entrar a lugares de entretenimiento. Es el principio de nuevos requisitos a nivel nacional. Ya lo veremos más adelante aquí en Conclusiones. No se vaya. La evidencia y los millones de contagios nos han demostrado que nadie es inmune al coronavirus, aunque algunos líderes se hayan empeñado en minimizar esa amenaza. Tras contagiarse por segunda vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compareció ante los medios para hablar de su estado de salud. Según dijo, le dolió el cuerpo, pero se siente bien ahora.
estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Este mensaje pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar. Contagiado por segunda vez el presidente de México, quien está al frente de un país en el que, al igual que en tantos otros, la ola de contagios no deja de crecer a raíz de este repunte. Las autoridades estatales comenzarán a pedir prueba negativa de COVID-19 o un comprobante de vacunación para ingresar a lugares públicos. Jalisco y Tlaxcala son los primeros estados en imponer la medida, como recoge Belén Zapata en este informe. Las filas alcanzan varios kilómetros y los pacientes llegan por cientos a este centro de salud en Villahermosa, Tabasco, al sur de México. Hace 10 días teníamos 50 positivos al día, 20 positivos al día llegamos a tener. El día de ayer salieron 1.700, 1.900, algo así. Con síntomas y mucha paciencia, enfermos y sospechosos de COVID-19 esperan su turno. Yo soy la número 254, estamos hablando que hay 253 personas antes de mí y quién sabe posteriormente cuántas. ¿Cuántas horas tiene usted? Desde las 6. Ya van son las 10, son 4 horas. Una imagen que se repite en casi todo el país. Un ascenso súbito y acelerado de contagios en los primeros días del año debido a la variante Omicron, aunque con menos hospitalizaciones y defunciones según las autoridades sanitarias. El martes, México reportó 33.626 casos en 24 horas, según la Secretaría de Salud, la cifra más alta desde que inició la pandemia hace casi 2 años. En este contexto, algunos estados mexicanos como Jalisco y Tlaxcala tomaron la iniciativa de reforzar medidas. En Jalisco, estado localizado en el occidente del país, a partir del viernes, para ingresar a lugares de entretenimiento como bares, discotecas, casinos, salones de eventos y centros de espectáculos y deportivos, será obligatorio que las personas mayores de 18 años presenten un certificado de vacunación o una prueba PCR con resultado negativo a COVID-19. Yo creo que es una buena medida, pues no pasa nada en traerla y mostrarla. Lo que importa es vacunarse. Se me haría un poco incómodo, pero a la vez bien, porque pues la vacuna es para cuidarnos todos. Creo que va a bajar a los usuarios de los bares porque básicamente los estás obligando a hacerse algo que no quieren. César García, presidente del Consejo de Bares, Centros de Espectáculos y Discotecas de Jalisco, que según él agremia a 600 negocios de este tipo, dice que la medida desalentará la asistencia a estos sitios, pero es mejor a permanecer cerrados como ocurrió en el 2020. Quizá la primera semana, la segunda semana, habrá un descontento o un descontrol, pero finalmente la gente se irá acostumbrando. Y esto, evidentemente, más que parar los contagios, se ve como una estrategia, quizá a corto o mediano plazo, para estimular a la gente a que se vacune, ya que cada vez es más necesario contar con ese certificado. Baja California, en el norte de México y frontera con Estados Unidos, intentó imponer esta medida. Sin embargo, tuvieron que retroceder y dejarla a criterio de los dueños de los establecimientos. Las mismas personas no quieren a veces presentarlo, o sea, no es por parte de los comerciantes. Entonces, a fin de cuentas, la autoridad no quiere tomar ahorita represalias, en este caso, con los mismos comerciantes, y por eso los dejamos a criterio de ellos. Esaú Rodríguez, capitán de meseros, en un restaurante de la localidad, agradeció la decisión de las autoridades. Cayó la venta totalmente, ¿no? Era molesto tanto para ellos como para nosotros estarles pidiendo ese requisito y que, por ejemplo, venían grupos de 4 o 5 personas, 4 tuvieran registro y no, que tenían que ir los 5. Entre los clientes, la opinión se divide. Está muy bien para que puedan tener un control de los accesos, que la gente esté vacunada y poder convivir entre los vacunados ahora sí, ¿no? Las vacunas no son tan fáciles de conseguir hoy en día y pues sí, no siento que debería ser un requisito. Me parece que es una manera como de obligar a las personas a que todos se vacunen, cosa que yo estoy a favor, pero también hay personas que están eligiendo no hacerlo y también creo que hay que respetar eso. En Tlaxcala, estado del centro del país,
se impuso el cierre de centros nocturnos y bares y se solicitará certificado de vacunación para ingresar a plazas comerciales, eventos sociales, teatros, museos, cines, hoteles y restaurantes. Las autoridades sanitarias pidieron a la población permanecer aislados en caso de presentar síntomas, reforzar el uso de mascarillas y lavado frecuente de manos. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Y vamos de inmediato con mi segunda invitada de la noche. Le doy la bienvenida a Ana Bárbara Casillas, coordinadora estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco, quien nos acompaña en vivo desde Guadalajara. Bienvenida, Ana Bárbara, gracias por estar con nosotros. ¿Qué motivó al gobierno del estado de Jalisco para tomar la decisión de que sea requisito para una persona presentar un certificado de vacunación, una prueba PCR con vigencia de 48 horas para tener acceso a muchos sitios? ¿De dónde viene esta idea? Bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, esta medida en Jalisco la avaló la Mesa de Salud. Tenemos un grupo colegiado que le denominamos la Mesa de Salud, con directores de hospitales, médicos de distintas universidades, y al estar analizando los datos de esta tercera ola en Jalisco por la variante Omicron, pues nos dimos cuenta que la vacunación funciona, como se ha demostrado en otras partes del mundo, y que además hay una serie de lugares donde es más fácil contagiarse. Los lugares cerrados, como ya sabemos, pues lugares masivos como pueden ser los estadios o donde se presenta algún concierto, y con la finalidad de convertir estos espacios en lugares más seguros y también de incentivar la vacunación de aquel porcentaje de la población que falta de vacunar, es que decidimos solicitar estos certificados de vacunación, o para la gente que no se ha vacunado porque no quiere o por alguna otra situación, pues tendrán que presentar una prueba PCR negativa, que también de acuerdo a los datos en este momento es la prueba más confiable. Y esto empieza el viernes, ¿no? Justo para empezar el fin de semana. ¿Cuál ha sido la reacción de los comerciantes y centros recreativos, Ana Bárbara? En el estado de Baja California, no sé si usted está enterada, trataron de imponer una medida similar, pero el gobierno tuvo que dar marcha atrás ante la inconformidad tanto del sector empresarial, de bares, restaurantes, cantinas, como pues de la misma gente. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora en Jalisco, considerando que aún no entra en vigor la medida? Yo te diría, Rafael, que en la mayoría de los establecimientos la medida ha sido muy bien recibida. En Jalisco, desde el inicio de la pandemia, hemos cerrado filas, el sector público, el sector privado, y esta vez, al parecer, pues no es la excepción. Tenemos al sector de bares y restaurantes, en específico escuchábamos hace un momento a César de los bares, pues aceptando muy bien esta medida, y también los usuarios se sienten más seguros al estar, pues al saber que todos los demás que están en ese recinto también se encuentran vacunados o al menos con una prueba negativa. Entonces, por supuesto que como todo, hay un sector de la población que está inconforme y un sector de la población que no admite la evidencia científica de las vacunas. Sin embargo, son los menos, y bueno, con este tipo de medidas esperamos que cada vez sean más las personas que decidan vacunarse y que actúen responsablemente como la comunidad ahora lo requiere. Me ha tocado ver medidas de restricción en diferentes partes de América Latina. Recientemente estuve en la Ciudad de México, donde se exige la mascarilla, pero no se exige ningún tipo de comprobante de vacunación. También en Santiago de Chile, donde necesita la gente un pase. Ellos le llaman el pase de movilidad, que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud. Siempre este tipo de medidas funcionan a medias. Y se lo comento no a forma de crítica, sino porque es la realidad. Número uno, porque la autoridad no tiene suficiente gente para monitorear lo que está pasando, es decir, para vigilar que de hecho se cumplan estas medidas de restricciones. Y número dos, porque siempre existe un establecimiento, un negocio que se va a oponer a esto y que simple y sencillamente no va a cumplir. Y le quiero preguntar a Ana Bárbara, ¿qué va a pasar con los que ignoren la regulación? ¿Habrá multas? ¿Habrá algún tipo de sanción?
Así es, como lo comentas, pues todas las medidas son falibles. Siempre habrá quien busque cómo torcer la ley y las disposiciones de la autoridad. Y para eso estamos, junto con los ayuntamientos, los municipios, preparando los operativos para verificar que esto suceda. Evidentemente, como lo dices, Rafael, pues no hay el suficiente personal en el gobierno y no tendría sentido tampoco contratarlo para estar de guardia en cada uno de estos lugares o detrás de cada una de las personas para que porte correctamente el cubrebocas. Mucho tiene que ver también pues la responsabilidad individual y cómo lo tomamos esto como sociedad, porque la realidad es que creemos que hacemos tonta a la autoridad, Rafael, pero a quien nos hacemos tontos es a nosotros mismos y a nuestras familias que las estamos poniendo en riesgo. Sí, efectivamente. Tengo que marcar una pausa, Ana Bárbara, pero le quiero pedir que se quede con nosotros porque a continuación quiero hablar sobre la estrategia que está poniendo en marcha el Estado de Jalisco para que los niños regresen a la escuela. Muy interesante, un modelo escalonado estaba viendo. Continuamos con Ana Bárbara Casillas, ella es coordinadora estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco, el Estado mexicano, después de la pausa. Y más adelante, ladrón de inmigrantes, un sheriff de Texas enfrenta una investigación por vergonzosas acusaciones. Regresamos. Le agradezco que siga con nosotros Ana Bárbara Casillas, coordinadora estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco, que nos acompaña en vivo desde Guadalajara. Gracias por seguir con nosotros, Ana Bárbara. Hace un par de días usted anunciaba que el regreso a las actividades presenciales en la escuela será escalonado y en el caso de educación básica opcional. Y quiero preguntarle qué significa esto y cuándo esperaría que todos los estudiantes regresen en forma presencial a las aulas. Sí, opcional significa que los padres y madres de familia tienen la alternativa de enviarlos a las aulas o de continuar con un sistema a distancia o virtual de educación. Pero todas las escuelas del sector público estarán abiertas a partir del 17 de enero. Ya en el periodo anterior tuvimos muy buena aceptación y prácticamente el 92-93% de los alumnos estaba acudiendo de manera presencial. Y me gustaría dar un dato, Rafael. Hemos observado que cuando los alumnos están en las aulas, se contagian menos. Sí. El grupo de 0 a 15 años es el que menos se contagia, además de toda la población, y cuando están en las aulas se contagian menos. Era lo que decía el gobernador Alfaro, ¿no? En la conferencia de prensa del lunes decía que la semana anterior había 88 casos y subieron a 251 y todavía no están en clases. ¿Cómo se explica esto, Ana Bárbara? Bueno, se explica por dos razones. La primera es que con la variante Omicron es mucho más contagiosa y sí esperábamos un aumento de casos, pero también se explica que cuando los niños no están en las aulas y más en este periodo vacacional que tuvimos, están en reuniones familiares, están en centros comerciales, están en la calle, están en fiestas. Y sin mascarilla, y pues esto provoca mucho más. Así es, en las aulas, por el contrario, aplican los protocolos, los profesores están atentos de que los niños usen la mascarilla, de que se laven las manos, de que tengan recesos escalonados. Entonces, bueno, es un fenómeno curioso que creo que también ha pasado en otras partes del mundo. Estaba viendo que se reduce el aforo a estadios deportivos al 60%. Me imagino que los fanáticos de las Chivas no van a estar muy contentos por esto, Ana Bárbara. Así es, el estadio se reduce su aforo. En los estadios hemos tenido en general un buen comportamiento. Evidentemente, como todo, hay partidos que para los aficionados son muy apasionados y se olvidan de los protocolos, pero la verdad es que creemos que es de las actividades que menos dañan la economía y se pueden detener y que al mismo tiempo nos dan esta oportunidad de evitar y romper algunas cadenas de contagio, pues son lugares de muy alta concentración de personas. Ana Bárbara, ¿cree que el gobierno federal, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, está haciendo lo suficiente para contener esta pandemia, para evitar la propagación?
Bueno, la opinión desde Jalisco es que nosotros siempre hemos tratado de adelantarnos, de tomar las decisiones con base en la ciencia. Sí hemos tenido diferencias a lo largo de estos 2 años con la Federación. Una de las primeras, por ejemplo, fue las pruebas. Nuestra política ha sido hacer las más pruebas posibles y bueno, sin duda hay muchas diferencias de opinión y de criterio de nuestros expertos con los expertos del gobierno federal y creo que bueno, en general sí como nación pudimos haber hecho más. Diplomática la respuesta. Le agradezco muchísimo a Ana Bárbara Casillas, coordinadora estratégica de desarrollo social del gobierno del estado de Jalisco, quien nos acompañaba en vivo desde Guadalajara. Muchísimas gracias, Ana Bárbara. Gracias, Rafael. Buenas noches al auditorio. Mucha suerte con esa lucha contra la pandemia. Todos necesitamos eso. Regresamos con más después de esta pausa y tenemos una noticia que seguramente, bueno, ¿para qué les digo? Un sheriff de Texas de verdad le quitaba dinero a inmigrantes indocumentados. Sigo sin creerlo todavía. Hablamos después de esto, después de la pausa. Un sheriff de Texas está siendo investigado, escúchelo usted, por presuntamente haber confiscado dinero en efectivo a inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos. Ser indocumentado y tener dinero no representa un delito, según una abogada consultada por CNN. Entonces, ¿cuál era la motivación del sheriff? Pregunto yo. La respuesta la tiene Michael Roa. Nathan Johnson se desempeña como sheriff del condado de Real en Texas desde 2017. Los Rangers de Texas y el fiscal general del estado de Texas lo investigan por presuntas irregularidades relacionadas a la incautación de dinero en efectivo a inmigrantes indocumentados. Johnson no ha sido acusado formalmente hasta el momento. Ricardo Guajardo, uno de los investigadores, se refirió al caso en noviembre. Dijo que el sheriff Nathan Johnson presuntamente habría cometido delitos graves de robo por parte de un servidor público, abuso de la autoridad y otras posibles faltas. Tras ejecutar una orden de allanamiento en su contra, las autoridades decomisaron computadoras y discos rígidos. De acuerdo con estas órdenes que fueron obtenidas por el portal de noticias Texas Tribune, entre los hechos bajo investigación figura un incidente ocurrido en mayo de 2021, cuando el sheriff Johnson habría autorizado a sus agentes a decomisar una camioneta Toyota y dinero en efectivo a inmigrantes indocumentados. Según el mismo documento, Johnson admitió que el dinero incautado sería registrado como efectivo abandonado y que sería depositado en el Fondo General del Condado Real. Agrega que Johnson dijo que intentaría localizar a los propietarios del vehículo y notificarles que tendrían un plazo de 30 días para reclamarlo, y que al término de ese plazo el dinero se consideraría abandonado. Johnson no pudo ser contactado para comentar sobre el caso, mientras que la oficina del fiscal general de Texas no respondió a una solicitud de comentarios de CNN. El sheriff sí se pronunció en diciembre sobre las pesquisas. En una publicación en Facebook dijo desconocer el motivo que provocó la investigación por parte de la oficina del sheriff y de la fiscalía, pero aseguró que ni él ni sus agentes han sido arrestados. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha discrepado repetidamente con la administración de Biden sobre el manejo de la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. For the last 5 years, I have lived and worked along the Texas-Mexico border. Erin Thorne Vela, abogada de la organización no gubernamental Texas Civil Rights Project, que aboga por los derechos civiles y la igualdad, dice que legalmente los efectivos policiales pueden decomisar dinero en efectivo y propiedades si consideran que están vinculados a una actividad delictiva, pero la evidencia, dice, debe confirmarlo en el momento de la incautación. Sin embargo, esta abogada insiste en que ser indocumentado y tener dinero consigo no representa un delito. Michael Roa, CNN, Atlanta. Con mi agradecimiento al productor Julián Zamora y a todo el equipo que hace posible este programa, tanto aquí en Atlanta como en Miami. Me despido de esta edición de Conclusiones, a nombre también de su titular, Fernando del Rincón. Yo soy Rafael Romo en Atlanta. Nos vemos mañana en una nueva edición de Conclusiones. Que tengan muy buenas noches.